En los últimos años de nuestra fe cristiana hemos visto algunas transiciones respecto al nombramiento entre los líderes y las ovejas. Por ejemplo, en el modelo bíblico siempre se acostumbraba a que el guía espiritual de una persona, independientemente de que fuera sacerdote o no fuera sacerdote, fuera rabino o no fuera rabino, eso viene de la era de los profetas, del primer pacto. Los líderes espirituales eran llamados Abba, que es Padre. En otras palabras, todos los discípulos de los profetas eran llamados hijos de los profetas. Eso lo encontramos en el libro de Primera de Reyes, Segunda de Reyes y en los libros de Crónicas. Tú vas a encontrar con un fenómeno que no es muy dado en el Antiguo Testamento, y es que a los seguidores y discípulos de los profetas se les llamaba hijos, ven de los profetas. Esta práctica, que es muy saludable porque en el ámbito de la espiritualidad, el que tiene la facultad de guiarte es una especie de un padre, un mentor o un guía. La educación en Israel estuvo relegada a la madre hasta los 13 años, pero después que el niño celebra el Bar Mitzvah, que se hace hijo del mandamiento, a los 13, el padre asumía la responsabilidad de su hijo y donde lo mandaba a estudiar. Ahí tenemos el caso de Pablo, que estudió a los pies de Gamaliel, y Pablo sigue esta línea de pensamiento en la carta a los Efesios, capítulo 4. La carta a los Efesios es una carta que Pablo la escribe. El denominado a Efesios no es real, o sea, esta carta originalmente no fue escrita para la ciudad de Éfeso, sino que las cartas de Pablo eran escritas para leerse en las iglesias que Pablo iba fundando, que tuvieran un rol de evangelización. Amén. Y de formación de los creyentes. En otras palabras, Pablo nunca escribió esta carta pendiente de que nosotros en el 2025 la íbamos a leer y ni siquiera la íbamos a tomar en cuenta quizás. O sea, Pablo está escribiendo a la iglesia que él fundaba. Carta a los Efesios capítulo 4, la carta a los Efesios es una de las cartas más maravillosas que la Biblia nos presenta. Y amo esta carta por lo bella que es. En el capítulo 1, verso 1, el apóstol empieza diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es algo emblemático presentar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sumerge a Pablo en una adoración profunda. Nombrar al Dios y Padre. Jesús, Pablo está reconociendo que tuvo un Dios. Pero para irse en la misma línea de pensamiento del Cordero, no se quedó solamente en el Dios. Pablo pudo haber dicho: bendito el Dios de Jesucristo. Pero Pablo no lo deja ahí. Pablo dice: bendito el Dios y Padre. Porque durante todo su peregrinaje en la tierra, aún en los tiempos cuando no tuvo la conciencia tan abierta, Jesús siempre se refirió a ese ser divino como su Abba, como su Padre. Los fariseos, los saduceos, los herodianos, los celotes, se preguntaban cómo alguien que salió de Galileo con tan pocos recursos, tenía la capacidad que tenía Jesús. Y una de las cosas que le preguntaban era: ¿con qué autoridad tú enseñas? ¿Quiénes fueron tus maestros? Cuando te hablan de autoridad, te hablan la legalidad de tu enseñanza. Desde los tiempos bíblicos, la enseñanza tiene que tener una función de legalidad, de formación. ¿Quién fue el maestro del Cordero? ¿Por qué tú enseñas de esta forma? ¿Por qué?
porque él tuvo un padre. O sea que desde el modelo bíblico, el padre siempre fue esa guía y esa esperanza para Yeshua. El modelo de la paternidad, cuando se hace de forma legítima, es una de las cosas más preciosas de la fe cristiana. Los pastores deberían tener la capacidad espiritual y bíblica para ejercer una función de padres espirituales de las ovejas que el Señor le ha entregado. Este acto de bondad y amor debe hacerse bajo las reglas y las normas que la Biblia nos manda. El pastor de oveja debe ser alguien que guíe, que instruya y que forme. Son muchos los creyentes que han desarrollado una relación tan hermosa con sus pastores o con sus líderes espirituales, que son personas a las que ellos consideran como padres. Así y eso es positivo. Por eso el pastor muchas veces le da boche a la gente, le da su reprendida pública, porque él no está bregando con discípulos simplemente, sino que está ejerciendo sobre ellos una autoridad de padre. No todos los que van a la iglesia, los pastores, lo consideran sus hijos. Pero a los que ellos consideran sus hijos, constantemente lo van a estar reprendiendo y regañando. Porque son en esas personas en quienes ellos se visualizan al futuro. Un pastor que te ve como un hijo espiritual, nunca en la vida te va a dejar que tú hagas algo por las espaldas sin corregirte. Por eso yo constantemente aquí, aunque no soy ni su pastor ni su guía espiritual, le doy su reprendida al niño, porque cuando yo estoy hablando se pone a chatear constantemente y yo lo reprendo para que él tenga un carácter formativo y ustedes se molestan. ¿Cómo que usted tiene la destreza de... Cálmalo, tómate la pastilla. Con sabiduría, es leve, lento. Entonces, los padres espirituales, la Biblia habla en los Efesios y presenta al Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, esa función de Dios como Padre, como guía. Y yo quiero leer Efesios capítulo 4, verso 11, con la compañía de mi compañero Jensi. Y quisiera que él también se sume a este tema, para que vayamos dilucidándolo. Y si tienen algo que aportar, también lo aportemos. Lógicamente, si claro. ustedes tienen alguna pregunta de lo que hablaremos hoy, de la palabra de Dios, también pueden hacerlo super chat y también a los números del ministerio mientras vamos con la enseñanza hoy. También estamos todos aquí sentados. Pero hay que prestar un poquito de atención para que sepamos lo que estamos hablando, para que luego no vengamos aquí a orar por Villegas y todo el que llega. Usted sabe que a mí me siento contento cuando usted toma la postura que usted tiene el día de hoy, pero al mismo tiempo me da un poco de temor, porque no es una postura que usualmente usted usa. No. Y de repente usted tiene como una programación donde usted se programa de una forma, pero según va pasando el tiempo cambia a otra. ¡Pah! Usted puede explicarnos a qué se debe esa destreza que usted tiene. ¿Será basado, podemos basarlo en las estaciones del año? ¿O cómo es que funciona esa destreza que usted tiene? ¿Diferente? ¿Destreza de qué? Esa destreza de que usted puede estar en un modo de reprensión para el niño. Tranquilo. O puede estar en un modo donde usted está dando la noticia. Está hablando de la transición suya, de los personajes, ¿me entiendes? Tú sabes que esa es una de las cosas que a veces uno cuestiona, porque tú no te adentras hacia adentro. Por ejemplo, le voy a poner un caso de ejemplo de Estel. Cuando yo conocí a Estel,
Esther era famosa por los personajes que iba emblemando. La cosa que hacía, Las cosas que los hacía, chistes. esas herramientas no se desaparecen. Hay pastores que me llaman a veces, wow, porque loco, yo no sabía que tú te dedicabas a hacer chistes, que sé yo cuánto. Por a veces los videos que nosotros hacemos aquí que nos reímos. Porque lo que pasa es que a veces hay un modismo que la gente ha desarrollado del pastorado y de los mismos maestros. Muy cuadrado. Muy cuadrado. Y uno, aparte de todo, Sale del molde. sale de ese molde y trata de ser espontáneo. Cuando nosotros venimos aquí que tenemos que reírnos, nos reímos. Pero cuando estamos aquí en serio, no podemos chatear. Yo me identifico con esa personalidad. Creo que es muchísimo más efectiva y te da también muchísimo más alcance a no tener una manera muy lineal. Hay personas que, por ejemplo, se identifican más con esa manera un poquito más jovial, y hay otras que tienen una línea un poquito más recta. Si tú manejas los dos tipos de agua, no te hace hipócrita, no te hace falso, te hace versátil. Es una diferencia, ¿me entiendes? O sea, yo puedo estar en un escenario y al mismo tiempo, dentro de la seriedad o concentración en la palabra, uno suelta un punchline, algo que de risa, pero... ¿Qué es un punchline? Golpe fuerte, como la palabra resonante, que hace más ruido. Sí, porque la gente entienda. Dentro de una oración. Perfecto. ¿Entiendes? Vamos al libro de Efesios, por favor. Para que sigan con tu porla. Continúe, Efesios capítulo 4. Efesios ¿Lo tengo aquí? capítulo 4. Ajá, Vamos a leer. vamos. Capítulo 4, verso 1 dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Oiga, la presión del ministerio es difícil. Señor, este hombre está preso. Este hombre está preso. Eso hablaba el pastor Miguel ayer de las presiones que se sienten. Y el mensaje que le está mandando a ellos. Que sean, ¿qué, Jensi? Digno de qué. De la vocación con que fuiste llamado. Wow. Aquí vamos a fluir Eso por está ahí. duro, Vamos a eso. fluir por ahí. ¿Qué tú piensas de eso? Digno representante de la vocación con que Dios te llamó. Ey, eso es fuerte, Está lo que Pablo está fuerte diciendo eso. ahí. Muy Y fuerte. estando preso. Permítame, mencionarle la palabra, específicamente la palabra. Termina. Dice el texto, preso en el Señor. O sea, hay que tomar en cuenta que luego nos manda a que andemos digno de la vocación con que fuiste llamado. Recuerden que no es coincidencia que tengamos unos días hablando acerca de la responsabilidad de nuestro llamado. Cuando aquí te menciona la palabra digno, te está hablando de que tú tienes que cumplir esa asignación con la que tú fuiste llamado con mucha seriedad, con mucha responsabilidad. Amén. O sea, aquí está preso, pero está preso, dice, en el Señor. Entonces, hay muchas personas que están preso, pero vamos a ver en qué tipo de cárceles. Hay cárceles, por ejemplo, de depresión, cárceles de estancamiento, cárceles, por ejemplo, de sequedad, cárceles de conformismo, cárceles de depresión, cárceles. Pero vamos a ver qué cárcel. Jeremías escucha a Dios 2 veces. La primera vez ya usted lo conoce, pero la segunda vez que Jeremías escucha la voz de Dios, dice la Biblia que él estaba en un calabozo, también estaba preso. Porque hay cárceles que no evitan que tú puedas escuchar la voz de Dios. Y aquí empieza el texto, maestro, especificando y diciendo, está preso, pero en el Señor. Vamos a ver en qué tipo de cárcel estás tú viviendo. En qué tipo de hoyo tú estás viviendo. Y aquí dice que sin importar ese tipo de preso que él se encuentra, él es un digno, tiene que ser digno de la vocación con que fuiste llamado. La pregunta sería, maestro, con nuestro comportamiento, nuestros actos, nuestro diario caminar, ¿somos dignos representantes de esa asignación con la cual nosotros fuimos llamados? Y no solamente eso, Jesse, sino que también el hombre, estando preso, tiene una voz de autoridad. ¿Me entiendes? Donde él puede exhortar y puede traer una palabra a los demás desde la evidencia. Normal. ¿Entienden? ¿Por qué desde la evidencia? Porque si él se está expresando de esa manera hacia la vida de ellos, es porque él tiene un testimonio y algo que le ha enseñado a ellos, digno de ser representado. Por eso él le dice, con la boca. Es decir, aunque yo no esté presente físicamente, no es que ustedes van a estar actuando como ustedes les dé la gana cuando yo no estoy. Amén. Ay, yo no estoy rica para que me ponga un pan, ¿sabes? Sí, maestro, porque hay gente que cuando... Aunque yo no esté presente. Hay gente que cuando el líder no está presente, entonces se mueven diferente a como se le enseñó. Siga fluyendo, Jensi, ahí con la Maestro, escritura. sigo leyendo. Hay algo que tengo que reportarle ahí de la gente. Entonces, mira, esto me llama la atención también, como hablamos del digno de su vocación, y dice, habla también de que
con qué fuimos llamados. Quiere decir, no está hablando de un llamado, de una asignación que nosotros tenemos. Y a través de ese llamado, yo soy digno de la vocación de Él. Yo no puedo doblarme al llamado. Muchas veces tenemos un llamado, pero muchas veces nos descarriamos con el mismo llamado. Y ese llamado comenzamos a actuar de la manera a nosotros en nuestro mover, en nuestra cárcel, como dice Jensi, muchas veces en la cárcel de depresión, muchas veces en la cárcel de la falta de finanzas, muchas veces en la cárcel de mucha turbulencia que nos presenta en la vida, y muchas veces eso debía que el llamado sea distorsionado a la vocación de Cristo en la vida de alguien. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como llamados en Cristo, habla Pablo y dice, nosotros estamos presos en el Señor, importando todas las situaciones que nos pasen. La vocación debe ser digna, siempre con la palabra de Dios y siempre caminando conforme al llamado. Nunca cambiar la asignación, nunca cambiar el llamado, porque el llamado te lo dio Dios a ti. Y tú debes estar preso siempre en Él, preso en Él, preso en Él. Me llama la atención que Él dice preso en el Señor. Muchas veces nosotros estando presos en el Señor, viene la escasez muchas veces de nosotros mismos, que viene la falta de dinero, que muchas veces no tenemos dinero, pero tu vocación va a ser la misma. Te pregunto, ¿qué está conectado ahí? Muchas veces nosotros presos en el Señor recibimos los críticas de los escribas y fariseos. Tú estás soportando las críticas de los fariseos. Tu vocación sigue siendo la misma. Entonces muchas veces nosotros salimos de la cárcel del Señor y nos metemos en otra cárcel que ni nosotros mismos, ni el mismo diablo puede sacarnos a nosotros. Amén. ¿Y cuáles son esas cárceles? Muchas veces la depresión, muchas veces la desobediencia, muchas veces nosotros dentro de la iglesia, la desobediencia es uno de los puntos que está haciendo tanto daño en la iglesia, porque muchos están presos en la desobediencia, porque quieren actuar conforme a su manera y no conforme al llamado que Dios le había dado. Amén. Dios mío. ¿Sabes que hay ataduras? Hay ataduras que te encarcelan. Y cuando tú estás atado y encarcelado, es difícil que tú puedas tratar de ir conforme a la vocación que te enseñaron. ¿Tú sabías eso, Jensi? Porque hay ataduras que te separan por completo de tu asignación y del propósito que tú tienes para con Dios. Y es por eso que debe ser importante. ¿Qué fue lo que le pasó a esto? Es por eso que debe ser importante siempre que usted sepa en qué temporada usted está viviendo. Es importante que usted sepa cuál es la convicción que debe de tener. Cuál es la responsabilidad de ese llamado, de esa vocación que fuiste instruido, que fuiste llamado y que fuiste preparado. De que no es por conveniencia propia, ni es para que los demás piensen. Fluye. Sino por obediencia. Es que algo pasó aquí, porque es notable de que el volumen subió. O sea, baja el piano un poco, por favor. Entonces, cuando nosotros tenemos esa convicción de que no nos podemos encarcelar a ningún tipo de atadura, sino que si nos toca estar encarcelado en Cristo. Porque cuando tú estás encarcelado en Cristo, aunque tu cuerpo terrenal no pueda moverse del lugar que está, el espíritu no tiene un límite. El espíritu no tiene nada ni nadie que lo detenga, siempre y cuando usted está en esa dirección, siendo uno
con el Padre. Porque hablando ustedes de aquellas ataduras que encarcelan a la persona, es difícil cuando tú te encuentras encarcelado sin salida, sin esperanza. Es ahí, niño, donde te visita la depresión. Es ahí donde te visita el desánimo. Es ahí donde te visita la duda. Es ahí donde tú no tienes ganas de seguir caminando. No tienes ganas de seguir viviendo. Porque está hundido, está preso en todas esas aflicciones. Pero cuando sabes que quizás está preso, pero está preso en el Señor, no está depresivo, no está triste, no piensa que vas a morir, no piensa que tu vida terminó ahí, porque no está cuestionando a Dios el por qué tú estás preso, Esther, sino que cuando tú te encuentras en esa posición, te das cuenta que no es preguntarle a Dios por qué estoy aquí, sino para qué estoy aquí. Porque Pablo tenía claro algo, y era, Jensi, que aunque él estaba preso, él podía seguir formando a ese grupo de personas que fueron llamados. Podía seguir dándole una palabra para que ellos puedan seguir adelante, para que ellos puedan seguir multiplicándose, para que ellos no pierdan la fe, para que ellos no pierdan la esperanza y sigan caminando en pos de lo que se les fue enseñado con disciplina, con responsabilidad y con seriedad. Porque es bien importante que usted, cuando aprenda lo que se le enseña, usted lo ponga en ejercicio sin ningún tipo de variación. Porque muchas veces nosotros, maestros, aprendemos algo, somos instruidos de una forma, nos enseñan conforme a la palabra está escrita, conforme a lo que establecen los mandamientos, pero nosotros mismos queremos ser sabios en nuestra propia concupiscencia y a la hora que tenemos un poquitito de libertad, entonces nos queremos salir de esa mano de la persona que te formó, de la persona que estuvo ahí dedicándote tiempo, de la persona que estuvo ahí para que tú salieras del mundo, para que salieras de la calle, para que aprendiera a conocer y amar a Dios. Y ya queremos hacer la cosa a nuestra forma, a nuestra manera, porque el niño me enseñó, pero ahora mismo el niño está preso. Quizás el niño está preso físicamente, pero espiritualmente está más libre que cualquiera. Entonces debemos nosotros aplicar con responsabilidad conforme nosotros hemos sido instruidos, haciendo la cosa correctamente para nosotros poder alcanzar nuestro máximo nivel. Porque hay personas, Jensi, que no alcanzan su máximo nivel porque son personas que a través de los tiempos van aprendiendo nuevas cosas y van cambiando lo que se les enseñó. Van cambiando lo que aprendieron. Van cambiando cada uno de los principios que se les fue enseñado. Por eso, ¿qué dice él, Jensi? Léelo una vez más. Léelo una vez más. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Que andéis como es digno de la vocación. De la vocación por la que fuiste Llamados. llamada. Se puede hacer un programa con ese solo verso. ¿Y qué es digno? Merecedor de. Ese es. ¿Qué es digno? Limpio, merecedor preparado de. para. ¿Me entiendes? Entonces, cuando alguien habla de esa manera, es recordándole a aquello que ya él formó, para que no tiendan a desviarse
o caminar no siendo digno de aquello que se le fue enseñado. Porque tenemos una responsabilidad. Por eso ustedes ven que muchas veces el pastor Miguel Grullón dice, lo repitió ayer, yo no tengo nadie bajo mi cobertura, yo me cuido, no vaya a ser que alguien y digan, pero fue fulano que lo instruyó, fue el pastor Miguel Grullón que lo enseñó, es el hijo espiritual del pastor Miguel. ¿Por qué? Porque es bien importante cómo nosotros vamos a representar el Dios que nosotros le servimos. Es importante nosotros saber representar a la persona que nos instruyó. Es importante nosotros poder ejercer el llamado que tenemos de parte de Dios de una manera correcta, de una manera sana, y que otros puedan levantarse y de igual manera dar fruto y dar testimonio de cómo fue instruido. Un hombre y una mujer que camine con esa devoción es un hombre y una mujer que va a traer fruto. Y los frutos son buenos resultados del Espíritu. Y cuando tú traes los frutos del Espíritu, trae una aprobación en el cielo. ¿Por qué? Porque por su fruto lo conoceréis. Una cosa es que te conozca quien te instruyó, pero otra cosa es que te reconozca el Padre que está en el cielo, que te entregó en la mano de aquel que te instruyó. Hace unos minutos el maestro hablaba de paternidad y hablaba de la corrección. Si se dan cuenta, Jensi, él lo está corrigiendo desde ahí dentro. Lo está aconsejando. Amén. Es importante que andemos dignos. Es importante que nosotros andemos en plenitud. Es importante que a ustedes no se les olviden que deben de hacer la cosa correcta como se les fue enseñado. Eso es lo que él le está diciendo, Jensi. Aunque yo no esté ahí, aunque yo no esté presente, ustedes representan al Cristo que nos llamó a todos, pero también me representan a mí como Padre espiritual de cada uno de ustedes. Y es importante nosotros poder comprender esta palabra, que no importa que tu líder no esté presente, no importa que el pastor no esté presente, no importa que el diácono no esté presente, yo tengo el compromiso de representar y de caminar basado a la estructura por la cual se me fue diseñado. Yo tengo la responsabilidad de llevar por vocación de una manera sana y correcta la responsabilidad que se me fue puesta en la mano. Es muy interesante, maestro. ¿Usted va a seguir? ¿Siga? Sí. Sigo. Ok. Maestro, específicamente estoy aquí, me ven aquí porque estoy leyendo otras historias que pasaron por momentos similares, y cuando me pongo a investigar, el maestro Dios lo marcó con ese tema de repente, y me dio mucha curiosidad a investigar, aparte de este gran hombre de Dios, cuántas personas se vieron en estas mismas situaciones, cuántas personas literalmente pasaron por las consecuencias de predicar la palabra del Señor. Pablo, cuando escribe específicamente la carta de los Efesios, lo escribe desde la prisión de Roma entre el año 60 y 62 después de Cristo. Cuando comenzamos a estudiar el propósito, porque Pablo, cuando está hablando específicamente aquí, maestro, está hablando de que él está preso en Cristo, por eso es un sentimiento, pero materialmente, humanamente hablando, él está dentro de una cárcel física. No obstante, que me gustaría profundizar en lo que lo produjo. O sea, ¿qué produjo de que este hombre esté preso? ¿Qué fue lo que él hizo? ¿Hasta dónde él llegó? ¿Cuál fue el comportamiento o acto que como consecuencia lo llevó a la cárcel? Y este acto fue nada más y nada menos que predicar ese evangelio, que hablar de la palabra. A partir de eso, tú te das cuenta que no solamente él, sino un montón de personas, al llevar la responsabilidad, y como él dice en el verso 1 del capítulo 4 de Efesios, ser digno de su vocación, fue resultado una cárcel. Y cuando nosotros mostramos los ministerios de hoy en día, nosotros entendemos o hemos querido mostrarle al público que lo único que tú tienes como resultado en el ministerio
es los grandes viajes, los grandes viáticos, los grandes hoteles, las grandes ofrendas, las grandes bonanzas que tú puedes adquirir con el ministerio. Y cuando tú estudias la vida de Jeremías, la vida de Pedro, la vida de Juan, la vida de Pablo, la vida de cada uno de los que llevaron este evangelio, Esteban, que fue muerto literalmente, te das cuenta la consecuencia que llevaron al derramadero todos estos hombres de Dios. Fue nada más y nada menos que llevar esa palabra. Tú que piensas que lo único que se puede recibir del ministerio son beneficios, pues aquí hay una lista de gente que por llevar esa palabra fueron apresados, que por llevar esa palabra sufrieron consecuencias, que por llevar esa palabra fueron juzgados, que por llevar esa palabra pasaron vicisitudes. Pero tú has querido entrar al evangelio o a los beneficios del llamado por lo que otro quiere proyectar. Las grandes promos, la grande fila de gente pidiendo tu autógrafo o fotos contigo. Ministerio es más que eso. Ministerio es más que autógrafo. Ministerio es más que grandes ofrendas. Amén. Ministerio es más grande que los hoteles. Ministerio es más que te vayan a buscar en vehículo lujoso. Ministerio es más que 5,000 o 7,000 dólares de ofrenda. Ministerio es ser digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Qué significa? Ser digno de esa vocación, que haya o no haya, yo llevaré esa palabra. Amén. Con comodidad o sin comodidad, yo llevaré esa palabra. No recuerdo siempre la fecha específica, pero recuerdo que para los años 2012, 13 o 14, yo predicaba en iglesias de madera y se iba la luz. Y recuerdo que lo he testificado anteriormente, cómo predicaba con velas en mi mano y terminaba el mensaje con el puño todo lleno de cera, porque no había luz, ahí no había micrófono. Eso es ser digno de llevar la vocación con la que tú fuiste llamado. Ministerio no es solamente los beneficios que nosotros podemos proyectar. Ministerio es morirse a tu voluntad. ¿Sabe por qué él dice, yo estoy preso en Cristo? Porque él está preso a su voluntad. ¿Tú crees que él quería estar preso? Pero él sabía que si tenía que llevar con responsabilidad ese llamado, tenía que soltar una palabra no adulterada. ¿Sabe por qué los ministros de hoy en día no tienen cárceles? Porque su palabra está adulterada. Dios eterno. Wow. Dios mío. ¿Cómo tú vas a recibir cárceles espiritualmente hablando? Si todo lo que tú predicas es lo que el pueblo quiere escuchar. ¿Cómo tú vas a recibir cárceles si lo que tú quieres hablar es lo que la gente le gusta para que se pare? ¿Cómo tú recibirás azotes por ese llamado? Si tú predicas conforme a lo que te dicen, conforme a lo que agrada. Pero hay gente que se le cortó la cabeza por llevar una palabra. Hay gente que fueron encarceladas por llevar una palabra. Amén. Hay gente que fueron privados de sus beneficios por llevar esa palabra. Por eso a mí llámame religioso. Llámame Team Santidad Jehová como tú quieras. Pero esta asignación para tú autoproclamarte digno de llevarla, hay un montón de elementos que tú tienes que seguir. Como por ejemplo Pedro y Juan en el templo de la Hermosa. Le dicen, yo no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro y Juan? Que el cojo quería que no sea simple y llanamente una plata. Pero vamos a medir esto. El cojo quería una plata, pero lo que él quería era más grande de lo que él necesitaba. Entonces Dios me habló y me dijo, estoy levantando una generación de Pedros que no entreguen lo que el pueblo quiere. Wow. Ellos entreguen lo que necesitan. Lo que tú quieres, lo que tú quieres te beneficia. Pero ¿qué pasaba si le entregaban la moneda? Al otro día iba a estar buscando la misma bendita moneda. Amén. Es lo que le está diciendo, lo que yo tengo para ti es lo que tú necesitas, no lo que tú quieres. Pero lo que tú quieres te mantendrá esclavo esa posición. Wow. Lo que tú tienes te mantendrá esclavo esa vida. Pero lo que tú necesitas, ay, amá, lo que tú necesitas te dará entrada a lugares que tú estuviste enfrente y nunca entraste. Te hará brincar una condición que tú tenías 40 años que no brincaba. Yo necesito hablar y mostrar otra cara de la moneda. Él está diciendo específicamente, estoy preso en Cristo. Pero vamos a ver qué es lo que está diciendo. Él lo que está diciendo es, yo no soy prisionero de Roma. Si yo estuviera físicamente preso, yo fuera un preso de Roma. Yo no soy preso de Roma. Yo soy preso del propósito que Cristo me llamó. Porque yo quisiera estar bajo una palma, yo quisiera estar en Dubái, yo quisiera estar en otro confort. Pero Dios enciende una llama a mí que me hace manejar 4 horas diario, con aire o sin aire, con micrófono o sin micrófono. Y me hace encender la vela, la llama del Espíritu, y decirte, ministerio es más de lo que están proyectados. Ministerio es morirte tú para hacer lo que Cristo hizo. Ministerio literalmente es ser útil más que importante. Amén. Eso es lo que Cristo quiere hablar.
Pero, ¿qué revelación nos puede enseñar esto? Sencillo, que mis decisiones, mis pasos, mi sufrimiento, todo está sujeto a su voluntad. Por eso, ¿se acuerdan el debate que tuvimos acerca, por ejemplo, de que si Cristo sabía quién era el Mesías desde antes desde que era niño? ¿Se acuerdan? Cuando hablamos acerca de la condición que Cristo tenía en medio de la cruz, las palabras que él expresó y dijo, que no se haga mi voluntad, sino que su voluntad. ¿Tú crees que la voluntad de Cristo era esa, humanamente hablando? ¿Y quién quiere que lo azoten, hermano mío? ¿Y quién quiere corona de espina? ¿Y quién quiere latigazo? ¿Y quién quiere que lo escupan? ¿Y quién quiere ser traspasado por una lanza? ¿Y quién quiere ser humillado caminando por todas las calles llevando una cruz? ¿Y quién quiere eso? Mi voluntad no lo quiere, pero como no es mi voluntad, es su voluntad. Si llevar yo esa voluntad trae como consecuencia eso, pues bienvenido sea. Por eso, Sadrach, Mesach y Abednego, en medio de la condición de un horno de fuego, calentado 7 veces más de lo acostumbrado, le dijeron al rey, take it easy. La voluntad mía no es el ser entrado en ese horno, pero si la voluntad del Padre me lleva a ser introducido ahí, quiero que sepas algo. El Dios que yo le sirvo me puede sacar. Amén. Pero no te confunda que si no me saca, como quiera yo no doblaré mi rodilla ante Baal. Ese es el problema de nosotros, que calientan el horno y así también se calienta nuestra fidelidad. Wow. Somos fieles hasta que el horno está apagado, pero desde que el horno se enciende, no doblamos. Ay, ay, ay. Soy fiel a Dios, el horno está apagado. Soy fiel al Padre, el horno está apagado. Le soy fiel a mi esposa, el horno está apagado. No hago negocios ilícitos, el horno está apagado. Cuando el horno está encendido, es donde tus decisiones verdaderamente tienen peso y tienen fidelidad. Muchos quieren el poder de Pablo, pero no muchos quieren sus condenas. Muchos quieren los aviones del pastor Miguel Grullón, pero pocos quieren su condena. Muchos quieren ser grandes como Juan Carlos Hargan, pero pocos quieren su condena. Queremos los beneficios del evangelista, pero pocos queremos las condenas que llevan. Cuando él dice, yo estoy preso en Cristo, él está diciendo, yo estoy ante la voluntad de él, no la mía. Yo estoy físicamente preso, pero lo que me metió preso no fue Roma. Yo no soy un preso de Roma, yo soy un preso del propósito. Soy preso de seguir la voluntad de Cristo Jesús. Amén. Ese es el pensamiento cristocéntrico que debe estar en tu vida. Pero quiero decirte que si tu mensaje y tu línea ministerial ha producido absolutamente todo menos deseo de que te callen la boca y de que te encarcelen, revisa tu mensaje. Revísalo, porque van a haber lugares donde tu mensaje no será bienvenido. No será bien recibido. Hermano, porque cuando esa palabra literalmente, wow, declaramos en el nombre de Jesús que pronto tenga Gloria. Sellar esta palabra. literalmente. Tarjeta, Hay un ambiente, no, y fuera de broma, el ambiente está preparado. Yo estoy y no me muevo sin sellar esta palabra. ¿Sabe por qué, Gamaliel? Amén. Y esto es el verso 1, maestro. Y sé que tal vez tú no tenías planificado que nos quedemos solo en este verso, pero este verso esconde demasiado, hermano mío. Hermano, ¿qué fue lo que lo llevó? Ya yo sé qué es lo que lo tiene preso, lo tiene preso espiritualmente. Ahora, físicamente su carne, ¿por qué fue presa? Otros hombres, ¿por qué fueron apedreados? ¿Por qué fueron perseguidos? ¿Por qué la cabeza de Juan el Bautista fue servida en un plato? ¿Por qué? ¿Cuál es la consecuencia que tiene llevar un evangelio no adulterado? Y cuando tú miras eso, te vas a dar cuenta por qué hoy en día hay un evangelio que está sobreestimulado a las emociones. Porque es que queremos los beneficios del reino, pero no queremos las consecuencias que mismo nos trae. Literalmente. Tú sabes que eso me llama la atención, Len. ¿Sabes lo que está pasando hoy en día? Me llama la atención que ahí dice, como es digno de la vocación con el que fuiste llamado. Pero no solamente enfocarte, Jensi, en aquellas personas que tienen el llamado. Muchas veces el problema es... ¿Tú sabes cuál es el problema, Jensi? El problema son las muchas personas que están siempre escuchando la palabra. Y muchas personas que han desviado, las personas que tienen el llamado y ya lo han comprometido a hablar otras cosas. ¿Tú sabes lo que está pasando? Que muchos de nosotros que escuchamos la palabra de Dios, hemos provocado que gente con un llamado genuino se desvíen. ¿Tú sabes por qué? Porque no
no queremos escuchar la palabra de Dios, queremos escuchar otra cosa. ¿Tú sabes lo que queremos escuchar? Que la palabra dice en Lucas que Jesús vendrá en una nube, en una gran gloria. Pues ¿tú sabes lo que la gente quiere escuchar? Que Elon Musk le preparó un Tesla para que Jesús venga en una nube. Esto, que en pocas palabras está diciendo esto. Este es un ejemplo que quiero decirle. La gente prefiere escuchar ahora mismo que Elon Musk ahora le preparó un Tesla a Jesús para que venga. ¿Por qué? Porque no queremos escuchar la palabra. La palabra dice no le quite ni le ponga. Por eso que nosotros no hemos desviado la palabra. Porque queremos darle a la gente lo que ellos quieren escuchar, como decía Jensi. Y no debe ser así. Yo debe ser digno de mi vocación. Aunque yo te preso en cualquier lugar donde no te pongan a predicar, donde digan que tu llamado es solamente cristocéntrico. Quiero decirte que no cambie la palabra, porque ese fue el ejemplo que Dios puso aquí. La palabra de Dios le dice a la gente que no le quite ni le ponga, y debe ser predicado este evangelio. Pero ¿cuál evangelio? El evangelio de Cristo. Por eso que Pablo cayó preso en una cárcel. ¿Por qué? Porque predicaba de Cristo. Por eso que Jesús lo escupieron, le pasaron momentos difíciles. ¿Por qué? Porque llevaba el evangelio del Padre, no el de él. Y muchos de nosotros, y lo vuelvo a repetir, hemos provocado que muchos predicadores cambien sus mensajes. Que muchos predicadores cambien la voluntad del Padre. Que muchos predicadores cambien su vocación. Porque la gente lo han dañado. La gente lo ha pervertido. Hay gente genuina. Hay gente con un llamado profético, un llamado evangelístico, un llamado pastoral, un llamado de maestro. Pero la gente ha provocado que esa gente cambie el mensaje. ¿Por qué? Porque ahora esa gente no se dirige por fe, sino por vista. ¿Cómo así? Sí, la fe de ellos es por vista. La fe de ellos es que si ellos no ven su dinero en su cuenta, ellos no creen en Dios.